Hola gente, ¿cómo andan? Vamos ya llegando al final de nuestro ciclo lectivo, nos quedan únicamente ya 2 temas por ver y la clase de hoy tiene que ver, valga la redundancia, con el penúltimo tema que está relacionado con los sistemas de refrigeración y bombas de calor. Vamos a trabajar con 2 tipos de refrigeración. Una, la más usada y en la que vamos a ir bien al detalle, es la refrigeración por compresión de vapor, y la otra es por refrigeración con gas. ¿Sí? Ya a esta altura confío en que sepan bien cuál es la diferencia entre una sustancia en estado de vapor y una sustancia en estado gaseoso. Así que bueno, vamos a arrancar primero con los ciclos frigoríficos por compresión de vapor. Y vamos a empezar analizando algo que ya conocemos de cuando vimos la guía de entropía. ¿Se acuerdan que tenía 2 partes? La primera parte tenía que ver con máquinas térmicas y frigoríficas. Y a partir de ahí empezamos a hablar de lo que era el ciclo de Carnot. Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy en esta sección, que es la de compresión de vapor, analizando el ciclo de Carnot. Pero no vamos a analizar el ciclo de Carnot de potencia, sino el ciclo de Carnot inverso, es decir, el que se recorre de manera antihoraria. ¿Sí? Si nosotros recorremos el ciclo de forma horaria, o sea, en este sentido, tendríamos un ciclo de Carnot de potencia. Al analizarlo en el sentido inverso, vamos a tener lo que llamamos el ciclo de refrigeración. Entonces, primero, ponemos la campana. ¿Por qué? Porque vamos a analizar, por supuesto, como acabamos de decir, un vapor. Recordemos que el vapor, para que una sustancia esté en estado de vapor o pueda condensarse, tiene que estar debajo de las condiciones críticas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar analizando el ciclo de Carnot inverso. El ciclo de Carnot, como ustedes recordarán, si no lo recordamos ahora mismo, está compuesto por 4 evoluciones. Un par de isotérmicas, un par de isotermas y un par de adiabáticas. Todas ellas irreversibles, ¿sí? ¿Qué quiere decir una adiabática? Reversibles. ¿Qué quiere decir una adiabática reversible? Es una isoentrópica. ¿Y qué quiere decir que una isoterma sea reversible? Bueno, que la transferencia de calor se realiza con un diferencial de temperatura. Entonces, miremos el ciclo de Carnot inverso. Pensemos, obviamente, en un gráfico de coordenadas TS. Vamos a ubicar el punto 1 donde lo ven. El punto 2 llega partimos del estado 1, en el que tenemos una mezcla, ¿no?, de líquido más vapor, tenemos un título determinado. Se comprime esa mezcla hasta un estado de saturación. Luego, esa mezcla empieza a condensarse, cediendo calor al medio, por ejemplo. Y por último, la anteúltima evolución es una expansión y cierra el ciclo otra evolución isotérmica en la que el fluido tiene un título determinado y se vaporiza hasta las condiciones del punto 1. Bien, acá tenemos 2 tipos de trabajo, ¿no?, gastado por el sistema. ¿Cuál es el trabajo gastado por el sistema? Bueno, el trabajo que gastamos primero en comprimir la sustancia desde el punto 1 al punto 2, y después otro trabajo, que en realidad es el que obtenemos, en el que ocurre la expansión del fluido desde el punto 3 hasta el punto 4. Vamos a analizar, esto ya lo habíamos visto también en la unidad 5, la parte 1, algo análogo a lo que es la eficiencia en las máquinas térmicas. ¿Y qué es? Es el coeficiente de funcionamiento. Nosotros para máquinas frigoríficas le habíamos puesto una letra beta y la C, en este caso, es de Carnot.
O sea, ¿qué quiere decir? Que esta máquina frigorífica que yo voy analizando, estoy analizando, es la mejor que puede haber. ¿Sí? Es el que tiene el coeficiente de funcionamiento más alto, el COP más alto. ¿Sí? No voy a tener un coeficiente beta nunca más alto que el que me pueda dar una máquina de Carnot, como ya sabemos. Entonces, una breve demostración matemática. Siempre cuando nosotros analizamos rendimiento, lo habíamos planteado conceptualmente como lo que queremos obtener sobre lo que se gasta para obtenerlo. En un ciclo frigorífico, nosotros, ¿qué queremos hacer? Bueno, ¿qué queremos hacer en la heladera, ¿no? Que no funciona según un ciclo frigorífico? Bueno, nosotros lo que queremos hacer en la heladera es sacar el calor que está dentro de la heladera para que los alimentos se mantengan frescos. Entonces, traducido a nuestro idioma termodinámico, lo que nosotros queremos hacer es sacar ese calor QF. ¿Sí? Entonces, en el numerador de nuestra ecuación del COP, o del coeficiente de funcionamiento, está QF, ¿no? Que es este QF que retiramos acá abajo. ¿Y qué gastamos? ¿Qué gastamos para eso? Bueno, gastamos una cantidad de energía de compresión, que haciendo un balance de energía, la compresión no es ni más ni menos que QC menos QF. Ahora bien, en aquella guía de entropía habíamos analizado que la variación de entropía era igual al calor transferido a una temperatura determinada en un proceso internamente reversible, ¿no? Esto es una I y una T, internamente reversible. Como nuestro ciclo de Carnot es internamente reversible, podemos aplicar esta igualdad y reemplazamos los Q directamente por el delta S multiplicado por su temperatura. Entonces vamos a tener TF S1 menos S4 dividido QC, despejando de acá nos queda TC S3 menos S2 y TF de nuevo, S1 menos S4. Ahora, miremos una cosa. Fíjense este cuadradito. ¿Sí? La diferencia entre las entropías S2 y S3 es la misma que entre S1 y S4. Con lo cual, esta y esta son iguales. Los puedo sacar como factor común y simplificar con el numerador de arriba. En conclusión, el coeficiente de funcionamiento de una máquina frigorífica que funciona según un ciclo de Carnot puede expresarse como la temperatura fría, TF, dividido la diferencia entre la temperatura de la fuente fría y la fuente caliente. Y de nuevo, es el máximo coeficiente de funcionamiento que podemos obtener. Parte del ciclo ideal de Carnot. ¿Sí? Recuerden a Carnot que dijo que no hay mejores ciclos que los que yo postulo, ¿no? En un ataque de humildad. ¿Sí? Así que de nuevo, este es el máximo posible. Tengan en mente eso porque, digamos, es conceptualmente muy importante. Ahora bien, vayamos a partir de nuestro gráfico a construir, entre comillas, una instalación que pueda hacer que el fluido de trabajo haga estas evoluciones. Bien, si yo quiero comprimir, lo primero que voy a necesitar es un compresor, ¿no? Entonces, la primera etapa, y acá me faltan los números, el punto 1 es la entrada a un compresor, el punto 2 obviamente es la salida del compresor. En el punto 3 tenemos un condensador, ¿sí? Que es donde el fluido intercambia calor, ya sea con el medio o con lo que sea que tengamos para refrigerar. A la salida de ese condensador vamos a tener un líquido saturado que después se va a expandir en una turbina hasta un punto 4.
Ese podría ser hipotéticamente la instalación responsable de hacer que el fluido de trabajo o fluido intermediario realice esta evolución. Ahora bien, lamentablemente para nosotros, en la realidad, este ciclo es impracticable. ¿Por qué? Bueno, primero, porque si nosotros vamos a emplear un compresor, el compresor no puede operar con líquido, ¿sí? Y acuérdense que el punto 1, como está planteado en nuestro diagrama de Carnot, es una mezcla de líquido más vapor. Ya tenemos líquido, no puede entrar un compresor. Algún astuto me podrá decir, bueno, pero podemos comprimir con una bomba también. Y bueno, pero estamos en la misma, porque en el otro extremo la bomba opera únicamente con líquido. Entonces no puedo operar ni una bomba ni un compresor para elevar la presión del fluido. Eso por un lado. Y por otro lado, si nosotros pusiéramos una turbina en el punto 3, del punto 3 al punto 4, ¿qué pasaría? Bueno, tendríamos el mismo problema que mencionamos cuando vimos los ciclos Rankine, que es un título bajísimo, ¿no? Un título bajísimo hace que los alas de la turbina se hagan pelota. Con lo cual, este ciclo, digamos, o sea, esta instalación no puede funcionar. Tecnológicamente es inviable. No existe tecnología que pueda hacer que el fluido de trabajo haga un ciclo de Carnot. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, por suerte tenemos la solución de ingeniería. Y acá, bueno. Entonces, en lugar de ciclo de Carnot, vamos a plantear un ciclo nuevo, que es, digamos, de alguna manera el ciclo básico de la refrigeración. Vamos a decir que nuestro punto 1, en lugar de estar dentro de la campana, va a estar como mínimo, como vapor saturado, ¿sí? O sea, se puede también encontrar como vapor sobrecalentado, pero como mínimo va a estar como vapor saturado. El compresor lo vamos a mantener, entonces nuestro fluido se va a comprimir hasta un estado 2. Yo dibujé una isentrópica acá, solamente a los fines educativos. Ya sabemos que esto puede tener un rendimiento isentrópico y puede moverse un poquito a la derecha. Entonces, el compresor lo mantenemos con la salvedad de que nuestro punto 1 esté como mínimo como vapor saturado. El condensador lo vamos a mantener, ¿sí? El condensador lo vamos a mantener, o sea, nuestro condensador va a entrar la sustancia de trabajo, que ya vamos a ver cuál es, y se va a condensar hasta el punto 3. Me podrán decir, ¿siempre sale como líquido saturado como lo dibujaste acá? No, la realidad es que no, porque es muy difícil controlar y pegarle justo al puntito este. Van a encontrar casos en los que se subenfría un poco, ¿no? Pero por ahora vamos a dejarlo de esa manera. Y ahora, en lugar de tener una turbina que se nos puede hacer pelota con el bajo título en su salida, vamos a reemplazar esa turbina propiamente dicha, y para la redundancia, por una válvula de estrangulación, ¿sí? Si ustedes recuerdan cómo modelamos la válvula de estrangulación, van a recordar que lo que podemos obtener en esa válvula de estrangulación es una baja en la presión y en la temperatura del fluido, si está en condiciones subcríticas, y obviamente no se obtiene ningún trabajo. Y tiene una característica muy importante y bastante peculiar, que esta válvula, tal como la modelamos nosotros, o mejor dicho, el fluido que atraviesa esta válvula lo hace a una entalpía constante, ¿sí? Del punto 3 al punto 4, con una entalpía constante y además una generación de entropía muy grande. Recuerden que todos los procesos
reales vienen con aumento de entropía. Y acá estamos pasando de una mayor presión a una menor presión, hay una expansión ahí, es el flujo natural del fluido, con lo cual hay un incremento de una generación de entropía importante. Entonces, del punto 3 al punto 4, en lugar de tener una turbina, vamos a tener una válvula de estrangulación donde se produce la expansión del fluido hasta la presión de operación, hasta la menor, que ya vamos a ver de quién es. Y para cerrar el ciclo, por supuesto, acá hay una entrega de calor. No lo voy a dibujar acá por una cuestión particular, ya van a ver cuál es. ¿No? El fluido en este estado, con este título, ¿no? Se vaporiza totalmente hasta vapor saturado, como mínimo, nuevamente, para volver a entrar en el compresor. Esas son las cuatro evoluciones. Compresión, del estado 1 al estado 2, condensación, del 2 al 3, expansión a entalpía constante, en una válvula de estrangulación, y por último, una vaporización, ¿sí? O una vaporización total. Y le pongo vaporización, nosotros en guías anteriores vimos que era una entrega de calor. Sí, obviamente, hay una vaporización por una entrega de calor, pero yo le pongo este nombre particular. ¿Por qué? Porque en la jerga de los ciclos frigoríficos, al equipo que hace que el fluido evolucione de esta manera se le llama evaporador. ¿Sí? Entonces, en lugar de hablar nosotros hablamos de condensadores en ciclos Rankine, entonces vamos a tener un condensador y vamos a tener un evaporador, ¿sí? Que, de nuevo, no es ni más ni menos que un intercambiador de calor, de una forma peculiar. Muchos son en espiral, bueno, como sea. Esto no es ni más ni menos que un intercambiador de calor. Bien, ¿qué más tengo para decirles de esto? Bueno, de nuevo, nosotros vamos a hablar de un coeficiente de funcionamiento. Fíjense que este no tiene la C porque obviamente ya no es un coeficiente de funcionamiento. El de Carnot es menor, ¿no? Porque no es un ciclo de Carnot. ¿Sí? Y de nuevo, lo que queremos obtener sobre lo que gastamos. Queremos sacar nuestro Q frío. Ahora les voy a dar un ejemplo, ¿no? Y el Q frío es la diferencia de entalpías entre la entalpía 1 y la entalpía 4. Y la potencia del compresor, bueno, no, es la diferencia de entalpías como venimos haciendo hasta ahora, entre los estados 2 y el estado 1. No hay mucho más vuelta que darle con eso, es tan simple como parece. Volvemos al ejemplo de la heladera, ¿no? De nuevo, este es el Q que yo quiero sacar de adentro de la heladera para que la temperatura se me mantenga bajita y tenga bien fría la carne, la cerveza, todo. Y acá vamos a tener que hacer algún esfuerzo porque esto se presta a veces a confusión. Cuando nosotros dibujamos un diagrama TS, y esto hay que tenerlo súper claro, cuando dibujamos un diagrama TS, lo que estamos dibujando son las evoluciones del fluido intermediario, ¿sí? O sea, este es mi fluido intermediario, no importa cuál sea, yo lo que estoy dibujando acá son las evoluciones que sufre el fluido, ¿sí? El fluido. Bien, pensemos en la heladera. Si abren la heladera van a ver que en la parte de atrás hay como un serpentín. Bueno, en ese serpentino o un cañito que van a ver por ahí es por donde circula el fluido de trabajo. El fluido de trabajo es el que está representado por la línea azul en mi diagrama TS. Entonces, si yo quiero que haya transferencia de calor desde la parte de adentro de la heladera hasta el fluido de trabajo, resulta que la temperatura adentro de la heladera, a la que yo voy a llamar TF, tiene que ser mayor
que la temperatura del fluido, ¿no? De manera tal que el calor pase desde el habitáculo de la heladera y se lo lleve el fluido intermediario. Por eso está el fluido intermediario, ¿no? Para transportar energía de un lado a otro. Entonces, este TF que yo dibujé acá no es ni más ni menos que la temperatura adentro de la heladera, que tiene que ser mayor que la temperatura del fluido que está circulando por esos serpentines. Por eso, en realidad, digamos, el QF debería tener esa dirección, ¿no? Del calor de mayor temperatura a menor temperatura. Y hago la salvedad porque nosotros esquemáticamente siempre, ¿no? lo ponemos como de adentro hacia afuera. Bueno, tengan cuidado con eso. Si tienen alguna duda, ponen pausa, rebobinen que termino yo. Hacen clic para atrás y vuelven a escuchar la explicación. Por otro lado, para que el fluido se condense, ¿no? Fluido de trabajo, recuerden, la línea azul son las condiciones de mi fluido de trabajo. Para que el fluido se condense tiene que entregar calor, ¿sí? Y para entregar calor, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tiene que pasar que el fluido de trabajo en todo momento tenga una temperatura mayor al lugar donde yo voy a descargar. Si volvemos al ejemplo de la heladera tira su calor por la parte de atrás, ¿no? Ahí tiene un radiador. Entonces, digamos, el condensador, el fluido de condensación es el aire que está en el ambiente de la cocina donde está la heladera. Entonces, esa para nosotros es la fuente caliente. ¿Sí? De nuevo, fíjense, para que haya transferencia de calor y se condense nuestro fluido de trabajo y pueda cumplir este ciclo, la temperatura del fluido en todo momento tiene que ser mayor a la temperatura del medio en la que descargo. Y de nuevo, ¿no? Este QC, digamos, tiene como esta dirección. No se embrollen mucho con esto, compréndanlo, pongan en pausa, vayan a tomar su mate y después retómenlo, pero piénsenlo desde para que haya un intercambio de calor, tiene que haber una diferencia térmica entre los cuerpos que están en contacto. Bien, algunas particularidades de los ciclos frigoríficos. A veces van a ir a los libros y van a encontrar que en lugar de, no sé, de este Q en kilowatts o en kilojoules sobre kilo, se habla de toneladas, ¿sí? Toneladas, no sé por qué, pero en las jergas frigoríficas se habla de toneladas. Una tonelada, y acá les pongo la equivalencia, son 211 kilojoules por minuto, ¿no? Esa es la energía transferida. Otra de las particularidades del ciclo frigorífico es que se trabajan en diagramas. Comúnmente, si van a buscar algún diagrama de un ciclo frigorífico, van a encontrar un diagrama que es presión, entalpía o logaritmo de la presión y entalpía. La lógica de la construcción de un diagrama es exactamente la misma que en un TS, que en un PV o que en un TV. Va a haber una campana, nada más que va a tener una forma distinta, es como una campana así media acostada, y las zonas van a ser las mismas, zona de líquido más vapor, líquido comprimido, vapor saturado, y las líneas son vapor sobrecalentado, y las líneas son de la saturación, y acá por supuesto no, debería estar dibujado el punto crítico. Así que miremos, bueno, si el punto 1 es la entrada del compresor, ¿no? Y está en vapor saturado, bueno, en vapor saturado en el pH también voy a tener el punto 1. Fíjense, para nosotros una isentrópica en el TS es una línea recta, y acá tiene una pendiente. Si ustedes miran un diagrama pH van a ver que las líneas se las dibujé acá con verde, son las de entropía constante, y este es el sentido en el que crece la entropía, ¿no?
Entonces, de 1 a 2 tenemos entropía constante, rendimiento isentrópico. De 2 a 3, nosotros siempre modelamos que los intercambios de calor suceden a presión constante, y a presión constante no es ni más ni menos, ¿no?, que una línea recta paralela al eje de las entalpías. No sé por qué acá rayé sin querer, ¿perdón? Bueno, y fíjense, y acá está lo particular de nuestro ciclo frigorífico, que es la evolución isoentálpica, ¿sí? Isoentálpica, no se confundan con entrópico con entálpico. Isoentálpica, que para nosotros obviamente es una línea paralela al eje de las presiones. No es lo que para nosotros es una línea punteada que no sabemos exactamente qué forma tiene en un TS, en un pH ya directamente podemos decir que esto es una línea recta. Y bueno, y el intercambio de calor en el evaporador no es ni más ni menos que otra evolución a presión constante. Bien. Lo que les recomiendo en este mismo instante es que pongan pausa, vayan a la plataforma y yo les dejé un video de cómo funciona una heladera. Está muy lindo, muy bien explicado, y traten de unir los conceptos que acabamos de ver acá con lo que van a ver en el video. Les va a servir un montón para comprender bien el tema. Así que les recomiendo que hagan eso antes de seguir. Entonces, si ya vieron cómo funciona la heladera, vamos a hablar muy brevemente sobre bombas de calor. Y digo brevemente no porque el tema no lo amerite, sino porque una bomba de calor tiene muchas particularidades, o sea, tiene, mejor dicho, muchas similitudes, no particularidades, con el ciclo frigorífico. Primero, en línea general es una bomba de calor. ¿Qué hace? Lleva calor de un estado de energía menor a un estado de energía mayor. ¿Sí? Exactamente lo mismo que hace un ciclo frigorífico. O una bomba común y silvestre, para llevar agua de un nivel de piso hasta el tanque que tienen en el techo de sus casas, tienen que poner una bomba, ¿no? Bueno, la bomba de calor funciona de modo muy parecido. El split es el famoso split frío-calor que algunos de ustedes pueden tener en sus casas. Cuando en invierno lo ponen en modalidad calor, es una bomba de calor. ¿Sí? Y acá empiezan las similitudes. ¿Qué hace esa bomba de calor? Bueno, esa bomba de calor hace que el fluido, supónganse que hablamos del split, ¿no? Hace que... Voy a borrar esto un segundo. Supónganse, nosotros tenemos un fluido, los fluidos son refrigerantes, los que trabajamos en ciclo de refrigeración no vamos a descubrir nada nuevo. Supónganse que tenemos un fluido refrigerante que trabaja a 10 grados centígrados, bajo cero, o sea, menos 10 grados centígrados. Si el aire está afuera, está a 0 grados centígrados, por supuesto que ¿qué va a pasar? Va a haber una transferencia de calor del aire ambiente al fluido de trabajo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se va a obtener calor y de alguna manera va a empezar a vaporizarse y se va eventualmente a vaporizar todo si le entregamos si intercambia la cantidad de calor incorrespondiente con el ambiente. Después, ese mismo fluido se va a comprimir. ¿Sí? Se comprime. Y una vez que termina de comprimirse, pasa por el condensador. ¿Sí? Al pasar por ese condensador, libera una cantidad de calor, y esa cantidad de calor que está liberando de condensación,
que hoy en el ciclo frigorífico nosotros la tirábamos porque no nos importaba, la vamos a usar para calefaccionar. ¿Sí? Y después el ciclo sigue igual. Entonces, una bomba de calor, a priori, a grandes rasgos, tiene los mismos componentes en su instalación que un ciclo frigorífico. El fluido de trabajo recorre el mismo diagrama termodinámico. Lo único que cambia es el objetivo. En una bomba de calor yo no quiero enfriar algo, sino no me interesa este QF, sino lo que a mí me interesa es este QC, que es este QC el que yo voy a usar para calentar mi habitación, mi casa, etc. Hay distintos tipos de bombas de calor. Este que yo les comentaba con el split frío-calor se lo denomina sistema bomba de calor aire-aire. Hay otros que son geotérmicos, por ejemplo, que el evaporador va enterrado y aprovecha la energía del suelo. Y bueno, como es el mismo, a veces es el mismo ciclo frigorífico, pero como el objetivo de la bomba de calor no es sacar QF, como acá, sino que es obtener esta cantidad de QC, vamos a obtener otro coeficiente de funcionamiento que ya no es beta, sino que es gamma, y es la cantidad de calor QC sobre el calor que se gastó. O sea, en forma entálpica para nosotros sería H2 menos H3 sobre H2 menos H1. Bien, entonces, en resumen de esta sección, un ciclo de refrigeración o una bomba de calor no pueden operar de acuerdo a un ciclo de Carnot termodinámico, con lo cual hay que adaptarlo a la tecnología que obtenemos. De acuerdo a esa tecnología se queda definido el diagrama termodinámico, que es el que cumple el fluido de trabajo, en 4 evoluciones básicas: una compresión, una condensación a presión constante, una expansión del fluido a entalpía constante y después un intercambio de calor o una vaporización también a presión constante. Le repito, la bomba de calor tiene a priori los mismos componentes que digamos un ciclo frigorífico, y el líquido, mejor no, el líquido no, el fluido refrigerante cumple el mismo ciclo termodinámico. La única diferencia está en el objetivo de cada cosa. En el ciclo frigorífico yo quiero enfriar un espacio determinado, mientras que en la bomba de calor yo quiero calentar un espacio determinado. Continuamos con la parte de compresión de vapor, de refrigeración por compresión de vapor. Bueno, un tema muy importante es la elección del refrigerante de trabajo, que no es algo tan sencillo. Cuando hablábamos de ciclos Rankine, en general, el 99,9% de los ciclos Rankine funcionan con agua, entonces ahí el fluido de trabajo, no hay que hacer ningún análisis sobre el fluido de trabajo. En los refrigerantes hay cualquier cantidad de refrigerantes. De hecho, si ustedes van a las tablas, al compendio de tablas que les dimos y con las que estuvimos trabajando todo este tiempo, van a ver amoníaco, propano, refrigerante 134, refrigerante 22, bueno, no me acuerdo si hay algún otro, creo que no. Entonces, bueno, si nosotros estamos diseñando un sistema de refrigeración, no es tan fácil como, bueno, proponemos el ciclo, los equipos directamente, sino que también tenemos que, de alguna manera, buscar el refrigerante adecuado. El refrigerante adecuado tiene que cumplir muchas características. Vamos a darle primero una miradita a cómo fue la historia de los refrigerantes.
El primer refrigerante utilizado en un ciclo de refrigeración fue éter etílico, no sé si ustedes están familiarizados con esa sustancia. Una porquería, recontra tóxico. Amoníaco y dióxido de azufre, ¿sí? Fíjense, los primeros experimentos sobre estos ciclos de refrigeración datan del siglo XIX, entre 1830 y 1880. Bueno, se usaban básicamente esos tres, éter etílico, amoníaco y dióxido de azufre, los cuales son altamente tóxicos. Por lo cual se descartó su uso. Cuando digo tóxico, es tóxico, digamos, no solo desde el punto de vista de la ingestión y al tacto, sino que además son inflamables, son muy inestables. A raíz de esa inestabilidad y de esa toxicidad, a principios del siglo XX o en el primer cuarto del siglo XX, empezaron a desarrollarse sintéticamente otro tipo de refrigerantes, dos tipos de refrigerantes, básicamente los clorofluorcarbonados y los hidroclorofluorcarbonados. Como su nombre lo indica, estos tenían solamente carbono, flúor y cloro, y este es carbono, flúor, cloro y además hidrógeno. ¿Sí? Fíjense que estuvieron en boga como unos 60 años. Dentro de esa segunda generación de refrigerantes encontramos el R22, que nosotros lo conocemos porque trabajamos con él, el refrigerante 11 y el refrigerante 12. R y un número es una nomenclatura que adoptó la química DuPont cuando empezó a desarrollar y a fabricar este tipo de refrigerantes, porque bueno, su fórmula a veces era muy compleja y era medio un trabalengua decir hidroclorofluorocarbonado, entonces directamente dijeron, bueno, la nomenclatura va a ser R y un número y ya, y ahí quedó. Eso fue más o menos a mediados de los años 60. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta en algún punto que el cloro que tenían esos refrigerantes era un gran problema. Un gran problema para la capa de ozono, destruía la capa de ozono, y además este tipo de compuestos tiene un índice, o sea, aportaba al efecto invernadero de una manera muy, muy grande. Para que se den una idea, el gas que nosotros más conocemos que produce efecto invernadero es el dióxido de carbono. Bueno, estos compuestos están entre 4.000 y 10.000 veces más nocivos como gases de efecto invernadero. Entonces básicamente se dejaron de usar por esas razones. Yo acá les pongo dos índices, que significa, bueno, un potencial de destrucción de la capa de ozono en inglés y un potencial de efecto invernadero. Tiene un apunte que también les recomiendo que lean. O sea, tiene alto poder, tienen alto poder como gases de efecto invernadero y además hacen pelota la capa de ozono. Así que a partir de ese momento, casi finalizando el siglo XX, empezaron a desarrollarse una tercera generación, a desarrollarse entre comillas, ¿no? Porque fíjense a dónde volvimos. El final es en donde partí, volvimos al amoníaco, que se había dejado de usar en el siglo XIX porque era peligroso. Si bien no es muy común, en general muchas instalaciones grandes y de frigoríficos utilizan amoníaco como gas refrigerante. Utilizan nuestro famoso R134A, con el cual hemos trabajado, y también propano. ¿Sí? Esa es la tercera generación y lo que se está, digamos, mayormente utilizando hoy en día. Fíjense, al amoníaco también, para seguir con la costumbre de los R, le pusieron un número que es R717,
y al propano le pusieron un número de refrigerante que es el R200. Entonces, esto medianamente ya está hecho y digamos la industria frigorífica tiende a usar este tipo de tercera generación de refrigerante. ¿Por qué? Bueno, porque dentro del combo cumplen la solución de compromiso de que no son tan malos para el medio ambiente. O sea, por ejemplo, ninguno de estos, al no tener cloro, molesta la capa de ozono, o sea que tiene este índice ODP es 0. Sí, son provocadores de gases, son gases que tienen un efecto invernadero. Con lo cual, desde el punto de vista de la seguridad y del ambiente, digamos, esa selección ya medio nos la da lo que está haciendo la industria. La estabilidad también, ¿no? Porque todo este desarrollo, salvo el amoníaco, son compuestos estables. Bueno, después el análisis de costo lo van a tener que hacer en algún momento. Y lo que tiene que ver estrictamente con la parte termodinámica es la selección de refrigerante que cumpla con la performance que yo quiero tener en mi ciclo. Y acá viene una parte también sensible en la elección de refrigerante, porque puede ser el mejor ambientalmente, puede ser el más seguro, puede ser el más estable, pero si no cumple con los requisitos del sistema que yo necesito refrigerar, claramente no me va a servir de nada. Entonces, siempre como ingenieros nos vamos a debatir en eso, ¿no? Entre lo ideal que yo querría tener para mi sistema y, digamos, lo que el sistema y las sustancias me permiten, la naturaleza, ¿no? Ok, vamos a tener en cuenta básicamente 3 cosas para analizar la performance de un refrigerante. Vamos a empezar mirando primero la parte del evaporador, ¿sí? Entonces, la primera condición es que la presión de saturación a la temperatura de trabajo tiene que ser como mínimo la presión atmosférica. Es decir, la presión en el evaporador no puede ser menor a la presión atmosférica. ¿Por qué? Bueno, si la presión de trabajo, si la presión a la temperatura de trabajo es menor que la atmósfera, va a haber una tendencia a que el aire se meta en el sistema. Cuando el aire se mete en el sistema ya tenemos problemas, el compresor empieza a andar mal. La sustancia obviamente no se condensa porque el aire no se condensa en esas condiciones. Entonces ahí ya empieza a andar mal. Por lo cual, punto muy importante. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, nosotros necesitamos que nuestro sistema, tenemos una heladera frigorífica y necesitamos tener congelada un nivel de temperatura de 20 grados centígrados bajo cero, o sea, menos 20 grados centígrados. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que había que tener una diferencia entre la temperatura del fluido de trabajo y la temperatura de lo que yo quiero refrigerar? Supónganse que si yo quiero refrigerar un ambiente y que quede a menos 20 grados centígrados, el refrigerante va a tener que estar más o menos 10 grados por debajo, o sea que va a tener que estar a menos 30. ¿Sí? Esto es la temperatura de trabajo, ¿no? O sea, si yo defino que lo que quiero refrigerar tiene que estar a menos 20, una regla es 10 grados por debajo para que haya una buena transferencia de calor. Con lo cual el fluido de trabajo en el evaporador tiene que estar a menos 30. A esta temperatura le corresponde una presión, que es la presión de saturación. A esta temperatura la presión tiene que ser como mínimo la presión atmosférica. Y eso es una de las condiciones que tiene que cumplir mi refrigerante. ¿Sí? Por un lado. Miremos ahora la parte del condensador. Tiene que haber algo parecido.
La presión de condensación a la temperatura de trabajo tiene que ser la menor posible. ¿Sí? Supónganse que yo tengo un ambiente que está a 20 grados, ¿no? O a 25, para no confundir. A 25 grados. También, más o menos, la diferencia de temperatura entre el fluido de trabajo y la temperatura del ambiente, entonces esta para mí tendría que ser 35 grados centígrados. Si la presión de saturación que le corresponde a esa temperatura es muy alta, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un problema en el compresor. O vamos a gastar muchísimo trabajo en el compresor, o vamos a tener que cambiar el modo en el que comprimimos. ¿Sí? Entonces, presión de saturación en el evaporador como mínimo una atmósfera, y la presión de condensación tiene que ser lo mínima posible a la temperatura de trabajo. Hay otra más que está relacionada con la de saturación, y es que la presión de saturación a la temperatura de trabajo tiene que estar por debajo del punto crítico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si a mí me cae por acá arriba, yo tengo y me cae por acá arriba, lo que va a pasar es que después la sustancia no se va a condensar. ¿Sí? Si no se condensa, bueno, lo que pasa básicamente es que vamos a perder capacidad frigorífica. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con selección de refrigerantes, esto a grandes rasgos es lo que tienen que saber. Les dejo un apunte en la plataforma, que son 2 papers, en el cual está muy bien explicado, están bien explicados los índices. Hay algunos otros índices de peligrosidad de las sustancias, así que les aconsejo que le den una mirada. Lo de los libros, lo de Moran y lo de Sengel sobre este tema en particular está bien, pero no tanto. Así que nunca está de más consultar material extra, que se los dejo de nuevo en 2 PDFs en la plataforma. Vamos a analizar ahora 2 casos, en realidad 3 de configuraciones distintas empleadas en la refrigeración. La primera es el ciclo de cascada. El ciclo de cascada básicamente se utilizan 2 compresores y 2 ciclos unidos mediante un intercambiador de calor. Algo muy parecido a lo que habíamos visto en ciclos binarios o ciclos combinados. ¿No se acuerdan cuando vimos la parte de los ciclos Rankine? Bien, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, la ventaja de tener 2 compresores ya la conocemos de la ida de gases, ¿no? Si tenemos varias etapas de compresión con alguna suerte de enfriamiento intermedio, vamos a tener un menos gasto en la potencia de compresión. Bueno, ¿cómo funciona un ciclo en cascada? Perdón, les decía, además de disminuir la potencia gastada en la compresión, aumenta un poco también la capacidad que tiene el sistema de enfriar, ¿sí? Es capaz de sacar más calor de la fuente fría, básicamente. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, miremos el ciclo que denominamos A, que es el que está dibujado con negro. Ingreso al compresor en estado de vapor saturado, la salida del compresor, y una vez que sale del compresor y se dirige al condensador, en el condensador ocurre el intercambio de calor. ¿Qué va a pasar? Este calor, que a priori sería lo que denominábamos QC si el ciclo fuera simple, lo que hace directamente es usar ese calor para vaporizar la parte, digamos, un ciclo que está puesto por encima, ¿sí? En condiciones por encima. Y fíjense cómo está graficado, ¿no? Para que haya una transferencia de calor,
las temperaturas entre 2 y 3 tienen que ser mayor que las temperaturas entre 5 y 8, ¿no? Que son las del evaporador del ciclo B. ¿Sí? Fíjense acá está dibujado. En un caso ideal en el que tuviéramos eventualmente un intercambiador de área hipotéticamente infinita, las temperaturas tenderían, ¿no? La 5 tendería a ser la 2 y la 8 tendería a ser la temperatura 3. Sabemos que en la realidad eso no ocurre, bueno, y por eso marcamos esta diferencia de temperatura. Bueno, de nuevo, el ciclo superior actúa del mismo modo que lo veníamos explicando, igual que el ciclo inferior. Entonces, como les dije anteriormente, fíjense que si yo quisiera ir con una sola etapa de compresión hasta lo que sería la etapa de condensación del ciclo superior, me gastaría todo este trabajo, ¿no? En cambio, si lo hago en 2 etapas, ¿no? Estoy sacando una potencia de compresión un poco menor. Y de nuevo, miremos la parte de la capacidad de enfriar. Si yo tuviera este ciclo únicamente y yo extrapolo la línea hasta la presión del evaporador del ciclo inferior, me estoy perdiendo de tener la posibilidad de sacar esta cantidad QF. ¿Sí? Es decir, en un ciclo por cascada nos ahorramos trabajo de compresión, aumentamos la capacidad frigorífica de nuestro sistema y una cosa más, que es un dato no menor, sino más bien todo lo contrario, es que se pueden usar 2 refrigerantes. ¿Sí? Hace un ratito les dije que un refrigerante tenía que cumplir requerimientos tanto de presión en el evaporador como de presión en el condensador. Bueno, si no tengo un único refrigerante que me cumpla las 2 condiciones, puedo utilizar 2 refrigerantes. Uno que me cumpla las condiciones de requerimiento en el evaporador y otro que me cumpla las condiciones que requiero en el condensador. ¿Sí? Este en particular, lo que yo acabo de dibujar, es con una sola sustancia, por eso hay una sola campana. Pero eventualmente, yo creo que en realidad la potencia de un ciclo por cascada radica principalmente en que pueden usarse 2 refrigerantes distintos, cada uno de los cuales cumple los requerimientos en la zona de baja presión y en la zona de alta presión. ¿Sí? Por supuesto, yo no estoy poniendo las ecuaciones, pero bueno, si yo quisiera hablar del COP de este sistema, lo que tendría que hacer en el numerador, ¿qué es lo que gasto? Bueno, yo estoy gastando la potencia del compresor 1 más la potencia del compresor 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero obtener? Bueno, lo que yo quiero obtener es este QF. ¿Sí? Bueno, por supuesto después reemplazan cada uno por sus entalpías y ahí van a tener el COP o el coeficiente de funcionamiento de esta instalación. ¿Sí? Yo no se los mencioné anteriormente, pero contrariamente a los rendimientos que nunca dan mayor que 1, el COP siempre da mayor que 1. ¿Sí? Así que no se agarren la cabeza cuando empiecen a calcular y digan, no, este COP me da mayor que 1, bueno, tiene que dar mayor que 1. Esto por un lado. Bueno, tenemos la siguiente configuración. La siguiente configuración se llama refrigeración por compresión de vapor en múltiples etapas. En este ciclo utiliza, no es como el de cascada, que puede utilizar 2 fluidos distintos, sino que utiliza un único refrigerante y, digamos, ¿qué ganamos con un ciclo de múltiples etapas? Bueno, metemos un enfriamiento intermedio en la compresión con el mismo fluido, de manera tal que nos ahorremos algo de potencia de compresión. ¿Sí? O sea, este cuadradito que yo pinté acá de rojo sería
la parte de compresión que yo me estoy ahorrando al tener esta configuración. Es un poquito más complejo, por supuesto que tiene, digamos, otros costos iniciales y tiene otros costos de mantenimiento y de operación, pero bueno, a priori a los fines académicos está bueno que lo veamos. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a empezar analizando el compresor que tenemos acá arriba. Acá tenemos dos compresores también. Compresor 1 y el compresor 2. Bueno, fíjense, el compresor 3, pero el compresor 2 va a levantar la presión desde el punto 3 hasta el punto 4. Ya vamos a ver dónde viene el punto 3. Ese fluido en esas condiciones se condensa, pasa por la válvula de estrangulación y llega al punto 6. En el punto 6, el flujo se bifurca. ¿Sí? Se bifurca en lo que nosotros llamamos cámara flash. ¿Sí? Una cámara flash no es ni más ni menos que un tacho con una chapa en el medio, donde pega el fluido en estado 6. Fíjense que en el estado 6 es una mezcla de líquido más vapor. Entonces, ¿qué hace? Bueno, al pegar una chapa, el líquido va para abajo y el vapor sigue por arriba. Entonces, bueno, tenemos que hacer el mismo tratamiento que hacíamos en las turbinas Rankine cuando teníamos una división de flujo. Bueno, yo voy a postular que una parte del flujo que denomino I se me va para este lado y otra parte, 1 menos I, se me va para este otro. Recordemos que adentro de la campana los fluidos tienen una mezcla de líquido más vapor, pero y esto tenemos que hacer mucho hincapié porque es algo conceptual, es una mezcla de líquido saturado y vapor saturado. Por lo cual, cuando se separa en un intercambiador flash, yo tengo en el estado 7 líquido saturado y en el estado 9 vapor saturado. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno, en el estado 7, a partir del líquido saturado, se expande hasta el punto 8 y acá, bueno, tengo el efecto frigorífico que deseo. Después del evaporador, el fluido de nuevo entra al compresor y a la salida de ese compresor, en el punto 2, entra una cámara de mezcla. ¿Sí? Y acá es donde se produce justamente el enfriamiento intermedio. Fíjense, el fluido que sale desde este compresor se mezcla con el que venía de la cámara flash, ¿sí? Y como la temperatura 9 es menor a la de 2, ¿qué pasa? Bueno, obviamente se va a enfriar. Esto que está acá se enfría. Y el estado 3 es un estado intermedio entre el 9 y el estado 2. Esto que marqué acá es una cámara de mezcla, es como un tachito, entra todo y se mezcla todo. También habíamos dicho intercambiador abierto, allá lejos y hace tiempo cuando vimos los regeneradores en los ciclos Rankine. Así que, bueno, la ventaja de operar o de refrigerar en múltiples etapas es que se ahorra algo de compresión por un enfriamiento intermedio gracias a una cámara flash en la instalación. Bueno, si quisiéramos de nuevo hacer el COP de esta instalación, es algo muy parecido, ¿no?, al que vimos acá. ¿Por qué? Porque tenemos la potencia de los dos compresores y además tenemos este QF que no va a ser ni más ni menos que la diferencia de entalpías entre el estado 1 y el estado 8. Vamos a ver el último de las configuraciones y es básicamente cómo funciona una heladera con freezer, ¿no? Que es una heladera con freezer, no es ni más ni menos que un dispositivo en el cual se tienen dos niveles de frío, ¿no? Porque el freezer obviamente tenemos una temperatura mucho menor a la que tenemos en el habitáculo convencional, si se quiere, de la heladera. Podríamos obtener dos niveles de frío con dos compresores y una configuración un poco más compleja, pero la realidad es que las heladeras tienen un sistema muy compacto con dos evaporadores y un único compresor, lo cual hace, digamos, que puedan
estar todo el equipamiento ahí en la parte de atrás de la heladera, si no sería un armatoste gigantesco, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Tiene básicamente dos evaporadores, ¿sí? Fíjense. El fluido entra al compresor en el estado hipotéticamente de vapor saturado, obviamente se comprime, se condensa de 2 a 3, de 3 a 4 tenemos una primera expansión y fíjense, y acá aparece nuestro primer evaporador, ¿no? Esta es la heladera. ¿Sí? El primer evaporador que me genera un nivel de frío en el que yo tengo, no sé, el agua, la fruta, las verduras, etc. Bueno, luego ¿qué pasa? Ese fluido, si yo tengo una heladera con freezer, sigue su camino y vuelve a expandirse. Al expandirse baja la presión y baja la temperatura, sobre todo, y esa bajada de presión y temperatura lo que a mí me produce es yo tener otro nivel de frío. Es decir, con el refrigerante en el punto 5 se expande con la válvula y después de este punto 6 hay otro evaporador en el cual por supuesto se operan a temperaturas bastante más bajas. Así que básicamente una heladera con freezer funciona de esta manera, bastante sencilla, y el COP de esta instalación, también vamos a hacerlo más ni menos, el COP de esta instalación, factor beta, ¿qué va a hacer? Bueno, lo que yo quiero obtener, ¿y qué es lo que quiero obtener? Bueno, yo quiero obtener QF1 más QF2, o sea, el de la heladera. Yo quiero sacar el calor de la heladera más el calor del freezer. ¿Y qué gasto? Bueno, gasto únicamente el trabajo de un compresor, que para nosotros es este. Así, sencillito. Y para cerrar con el tema de refrigeración, vamos a movernos del ciclo de refrigeración por compresión de vapor a el ciclo de refrigeración con gas. Este tema ya estoy convencido que lo tienen muy fresco porque el ciclo de refrigeración con gas trabaja de acuerdo con un ciclo Brayton inverso. ¿Sí? Recuerden que el ciclo Brayton trabajaba sobre 2 niveles de presión, o sea, trabajaba sobre 2 isobaras y en su forma más ideal en 2 evoluciones isentrópicas. Es decir, en este esquema nosotros tendríamos la entrada del compresor, la salida del compresor, un condensador, ¿sí? Y en la salida del condensador tenemos la turbina. La turbina, como siempre, es la que impulsa el compresor, y a la salida de ese equipo hay otro intercambiador de calor en donde se produce justamente el efecto frigorífico. Ya están familiarizados con esto, así que no voy a ahondar mucho más. El diagrama TS entonces es al revés del que ya veníamos haciendo, incluso tienen la misma forma, ¿no? En vez de empezar de acá, empezamos de acá. Del punto 1 al punto 2 tenemos la compresión, en este caso yo la dibujé isentrópica, pero ya sabemos que puede tumbarse a la derecha. Del punto 2 al punto 3 se produce la condensación del gas, y acá aparece una diferencia importante, ¿no? Porque parte del gas en la compresión de vapor se realizaba a temperatura constante. Acá no tenemos temperatura constante porque no hay cambio de fase. Del punto 2 al punto 3 dijimos, o sea, si yo dije que se condensa está mal. No es un condensador, sino que es un intercambiador de calor donde el gas se enfría. Olvídense, esto no es un condensador, sino que es un intercambiador de calor donde el gas se enfría. Y del punto 3 al punto 4 tenemos la expansión en turbina. Fíjense, y esto es algo parecido a lo que analizamos en los casos anteriores.
la temperatura de la fuente caliente, es decir, donde yo voy a depositar mi calor QC, tiene que ser siempre menor que la temperatura del fluido para que el fluido intermediario, para que mi gas transfiera esa cantidad de calor enfriándose. ¿Sí? Y por otro lado, el límite de lo que yo puedo enfriar está sujeto a la temperatura de entrada del gas al compresor. ¿Por qué? Bueno, de nuevo, porque esta temperatura, la temperatura del habitáculo que yo quiero enfriar, siempre tiene que ser mayor, de modo tal de que haya una transferencia de calor desde el lugar en el que yo quiero enfriar al fluido intermediario, ¿no? Que es el que cumple el ciclo. Ventajas y desventajas de esto. Bueno, tiene componentes muy livianos, lo cual los hace buenos candidatos para poner, por ejemplo, en lugares como aviones. ¿Sí? Yo diría que un aire acondicionado en un avión funciona de esta manera. Tienen la posibilidad de poner un regenerador, que vamos a ver que es el caso siguiente. La desventaja es que tiene un COP menor comparado con los de compresión de vapor. Y bueno, justamente el COP o el coeficiente de funcionamiento de una planta de refrigeración con gas, de nuevo, siempre es lo que quiero obtener sobre lo que gasto. Y en este caso lo que yo gasto es el trabajo neto, es decir, el trabajo de la turbina más el trabajo de compresión con su signo, ¿no? El efecto frigorífico está dado por la diferencia de entalpías, en este intercambiador de calor, que previamente lo llamábamos evaporador, trabajo de la turbina y trabajo del compresor. Trabajo positivo, trabajo negativo. Bien. Y acá ahora viene una de las mejoras. Y la mejora es del ciclo de Brayton de refrigeración, o sea, el ciclo Brayton inverso. Funciona exactamente igual, únicamente que se le intercala un regenerador. Fíjense, el diagrama los puede confundir, analícenlo tranquilos. Fíjense, vamos a empezar por el punto 1. Ingresa el gas al compresor, se comprime claramente, aumenta su presión y su temperatura, y sale en el punto 2, o sea, muy parecido a esto. Del punto 2 al punto A ocurre lo mismo que ocurre entre el punto 2 y el punto 3. ¿Qué pasa? Bueno, ese calor, o sea, ese fluido de gas cede una cantidad de calor al medio, por lo cual, entre 2 y A, la temperatura del medio al que estoy cediendo calor siempre es mayor que la temperatura del medio. Repito por si lo dije mal. Entre 2 y A, la temperatura que hay entre 2 y A siempre tiene que ser mayor a la temperatura TC del medio, que es donde yo descargo, justamente ¿para qué? Para que exista esa transferencia de calor. ¿Qué va a pasar después? Bueno, en estas condiciones, el fluido de trabajo va a ingresar al regenerador. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a intercambiar calor con lo que viene de la turbina. Lo que viene de la turbina está, por supuesto, más frío. Entonces, va a hacer que la salida esté ubicada en este lugar. Entonces, fíjense, porque acá está el kit de la cuestión. ¿Para qué meto un regenerador? Uno podría decir, y para que aumente el rendimiento. En este caso, nosotros metemos un regenerador ¿para qué? Para poder mejorar el nivel de frío. Fíjense, la entrada de la turbina, en este caso, ¿sí? En este caso, está por debajo de la temperatura del ambiente. Miren cómo está acá. Acá está por encima
de la temperatura del ambiente y acá está por debajo. O sea, lo que nos permite un regenerador es conseguir un nivel de frío más bajo. ¿Por qué? Porque si yo puedo obtener automáticamente, si el salto entálpico en la turbina es el mismo, la temperatura en 4 es aún menor. ¿Sí? Si la temperatura en 4 me baja, el nivel de frío que yo puedo obtener es mucho más bajo. Este tipo de configuraciones es la que se usan cuando quieren mantenerse temperaturas por debajo de los 150 grados centígrados, o sea, aplicaciones criogénicas. Utilizan el ciclo de refrigeración con gas con regenerador. Bueno, creo que de mi parte por ahora eso es todo. Empiecen a hacer la guía, la parte conceptual, empiecen a hacer los problemas. Cualquier pregunta que tengan, ya saben que estamos disponibles y le vamos a contestar. Así que, bueno, hasta la próxima, que será la última clase del año.